Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio que he denominado Di Parroca Podcast. El día de hoy estamos a 22 de abril del año 2024. El día de hoy, como hemos venido viéndolo estos días, estamos despejando dudas que nosotros como cristianos evangélicos, apologéticas de la fe, me refiero a evangélicos a que nosotros seguimos el Evangelio y leemos el Evangelio, practicamos el Evangelio, ¿sí? La palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. La pregunta de hoy es, ¿cómo se puede creer en una Biblia que está llena de contradicciones? Es verdaderamente asombrosa la frecuencia con que hace esta pregunta la mayoría de las personas. Contienen una suposición previa de que la Biblia está llena de discrepancias, que si son ciertas, harían imposible creer que la Biblia tiene un origen divino. Es una idea popular sostener que la Biblia está en desacuerdo consigo misma, lo cual pone muchas dudas respecto de la confianza que se le puede tener. Si en realidad la Biblia contiene errores demostrables, eso demostraría que por lo menos aquellas partes no podrían haber venido de un Dios perfecto y omnisciente, es decir, que lo sabe todo. No discutimos respecto de esa conclusión, pero estamos en desacuerdo con la premisa inicial de que las escrituras están llenas de errores. Es muy fácil acusar a la Biblia de inexactitudes, pero es bastante difícil probarlas. Ciertos pasajes a primera vista parecen contradictorios, pero una investigación más a fondo demuestra que no es ese el caso. Una de las cosas que pedimos con respecto a las posibles contradicciones es justicia. No debemos disminuir ni exagerar el problema y siempre debemos comenzar dando al autor el beneficio de la duda. Esta es la regla en otras obras literarias y pedimos que también sea una regla aquí. A menudo hallamos que la gente quiere emplear reglas diferentes al examinar la Biblia y a esto objetamos de inmediato. La pregunta sería, ¿qué constituye una contradicción? La ley de la no contradicción, que es la base del pensamiento lógico, establece que una cosa no puede ser A y no A al mismo tiempo. En otras palabras, que no puede estar lloviendo y no estar lloviendo al mismo tiempo. Por decirlo, o es o no es. Sino uno puede demostrar una violación de este principio en las escrituras. Entonces, solo entonces se prueba que hay una contradicción. Por ejemplo, si la Biblia dijera, lo cual no dice, que Jesús murió crucificado en Jerusalén y en Nazaret al mismo tiempo, esto sería un error demostrable. Al afrontar posibles contradicciones, es de suma importancia recordar que dos declaraciones diferentes pueden diferir entre sí sin ser contradictorias. Algunos no hacen la distinción entre contradicción y diferencia. Por ejemplo, el caso de los ciegos de Jericó. Mateo relata que dos ciegos encontraron a Jesús, mientras que Marcos y Lucas mencionan solo uno. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones niega la otra, sino que son complementarias. Supongamos que usted estuviera hablando con el alcalde y con el jefe de policía de su ciudad en el ayuntamiento municipal. Después usted ve a su amigo Jaime y le dice que habló con el alcalde hoy. Una hora después usted ve a su amigo Juan y le dice que habló con el alcalde y con el jefe de la policía. Cuando sus amigos comparan la información hay una aparente contradicción, pero no hay contradicción verdadera. Si usted le hubiera dicho a Jaime que usted había hablado solo con el alcalde, habría contradicho esa declaración con lo que le dijo a Juan. Las declaraciones que usted en realidad les hizo a Jaime y a Juan son diferentes, pero no contradictorias. De la misma manera, muchas declaraciones bíblicas están en esta categoría. Muchos piensan que encuentran errores en pasajes que no han leído correctamente. En el libro de los jueces tenemos el relato de la muerte de Sisara. Esto está en Jueces 5, versículo 25 al 27. Parece dar a entender que Jael mató a Sisara con su mazo y la estaca de la tienda mientras éste bebía leche.
En Jueces 4:21 dice que ella lo hizo mientras él estaba cargado de sueño. Sin embargo, una lectura detenida de Jueces 5, versículo 25 al 27, revela que no dice que él estuviera tomando leche en el preciso momento del golpe. Así desaparece la discrepancia. Algunas veces dos pasajes parecen contradictorios porque la traducción no es tan precisa como podría ser. El reconocimiento de los idiomas originales de la Biblia puede resolver de inmediato estas dificultades, pues tanto el griego como el hebreo, como todos los idiomas, tienen sus peculiaridades que dificultan su traducción al castellano o a cualquier otro idioma. Un ejemplo conocido se refiere a los relatos de la conversión de Pablo en el libro de los Hechos. 9:7 declara: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. En Hechos 22:9 dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Estas declaraciones parecen contradictorias, pues un versículo dice que los compañeros de Pablo oyeron una voz, mientras que el otro relato dice que no entendieron la voz. Sin embargo, el conocimiento del idioma griego resuelve esta dificultad, como lo explica el erudito en griego Ardit. La construcción del verbo oír, akonuo, no es la misma en ambos relatos. En Hechos 9, el versículo 7, se usa como el genitivo y en Hechos 22:9 como el acusativo. La construcción con el genitivo expresa sencillamente que se oye algo, o sea que cierto sonido llega al oído. Nada indica si la persona entiende lo que oye o no. La construcción con el acusativo, sin embargo, describe un oír que incluye la comprensión mental del mensaje hablado. De esto se deduce que los dos pasajes no son contradictorios. En Hechos 22:9 no niega que los compañeros de Pablo oyeran ciertos sonidos, simplemente declara que no entendieron lo que se dijo. También se debe hacer hincapié en que cuando se dé una explicación posible a una dificultad bíblica, es ilógico afirmar que el pasaje contiene un error demostrable. Algunas dificultades que presentan las escrituras resultan de nuestro inadecuado conocimiento de las circunstancias y no tienen por qué contener necesariamente un error. Las dificultades solo prueban que ignoramos el fondo de las escrituras, mientras se progresa en los estudios históricos y arqueológicos. Se da una nueva luz a los textos difíciles de las escrituras y muchos errores desaparecen con la nueva comprensión. Tenemos que tener una actitud de esperar para algunos problemas. Aunque no se ha aclarado todavía todas las dificultades y discrepancias bíblicas, tenemos la convicción firme de que al obtener más conocimiento del pasado de la Biblia, estos problemas irán desapareciendo. El concepto bíblico de Dios es el de ser omnisciente y omnipotente que no se contradice, y así también creemos que su palabra bien entendida no se contradice a sí misma. Es decir, tenemos que resaltar los atributos de Dios como lo son la omnisciencia, que todo lo sabe, y la omnipotencia, que todo lo puede, ¿sí? Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él es inmutable, ¿sí? Él no cambia. Cuando nosotros tenemos esta claridad, podemos entender que si en algún momento llegan a haber discrepancias en lo que uno u otro autor describe, ¿sí? De los hechos que acontecen, es porque cada uno tuvo una óptica desde donde lo vio. ¿Sí? Recordemos, como lo hemos venido viendo en los anteriores videos, que hablábamos acerca de la veracidad de los relatos. Y esto quiere decir que hay personas
obviamente que son espectadores, es decir, son testigos oculares de lo que vieron de los hechos. Y hay otros que son testigos que escuchan solamente, es decir, que alguien les ha contado lo que vieron, ¿sí? Y que han transcrito lo que otros contaron. Bueno, si has llegado hasta acá, yo te invito a que te suscribas, a que des like y a que comentes. Bendiciones.